Existe una planta capaz de desmontar por completo la idea moderna de hambre. No depende de estaciones, no ofrece una sola cosecha al año, entrega alimento de forma continua, durante los 12 meses. Absolutamente todas sus partes pueden aprovecharse. Durante cerca de 30.000 años, fue la verdadera despensa de la humanidad. Mucho antes de que existieran supermercados, monocultivos, tractores o fronteras agrícolas, los seres humanos sobrevivieron gracias a este sistema perenne de abundancia silenciosa. No se trataba de una rareza botánica ni de un recurso ocasional. Era la base alimentaria de poblaciones enteras. Crecía sin supervisión constante, mejoraba el suelo donde se establecía y regresaba con alimento año tras año, sin exigir que nadie la volviera a sembrar. Y aún así, en el presente, esta planta carga con una etiqueta absurda. Se la considera un problema. Lo que ocurrió no fue un error aislado ni un olvido casual, sino un reemplazo lento, profundo y perfectamente organizado. Abandonamos un sistema perenne y autosuficiente para adoptar cultivos anuales que dependen de arado continuo, fertilizantes sintéticos, irrigación intensiva y control químico permanente. En lugar de colaborar con ciclos naturales largos y estables, pasamos a depender de cosechas frágiles, que deben reiniciarse cada año desde cero. Y en un giro irónico, llamamos maleza a la planta más funcional que la historia haya conocido. Este cambio no sucedió porque el nuevo sistema ofreciera más nutrición. El maíz, por ejemplo, se volvió dominante no por producir más alimento real por área, sino porque encajaba mejor en la lógica industrial. Crece rápido, tolera la mecanización y responde bien a insumos externos. Pero cuando se analizan los números sin filtros, la comparación resulta incómoda. Esta planta perenne produce más comida por hectárea que el maíz. En términos de densidad energética, puede entregar hasta 10 veces más almidón por hectárea que las papas. En condiciones favorables, alcanza alrededor de 6.400 kilos de harina por hectárea. Cifras respaldadas por registros históricos y estudios agronómicos que fueron ignorados simplemente porque no se alineaban con el modelo dominante. Lo que vuelve este sistema aún más inquietante es su carácter integral. Raíz, brote, polen, semilla, todo tiene uso. No hay desperdicio. Cada parte cumple una función alimentaria, medicinal o estructural. En un mundo obsesionado con la eficiencia, este nivel de aprovechamiento debería ser celebrado. Sin embargo, fue descartado. No estábamos frente a una maleza, sino frente a infraestructura viva. Y una infraestructura que se regenera sola representa una amenaza directa para cualquier economía basada en la escasez artificial. Un sistema alimentario que no exige replantación anual, que mejora el suelo con el paso del tiempo y reduce la dependencia de insumos externos, debilita cadenas enteras de dependencia económica. Por eso la narrativa cambió. La planta dejó de verse como solución y pasó a ser tratada como invasora. No porque causara daños reales, sino porque competía con cultivos comerciales que dependen de intervención constante. El nuevo rótulo justificó su eliminación, la fumigación química y su erradicación sistemática. Hoy rociamos la solución para proteger el problema. Esta no es una historia sobre una planta olvidada por accidente, sino sobre una decisión estructural. Una decisión que priorizó control, estandarización y escasez fabricada en lugar de resiliencia, diversidad y abundancia natural. Comprender esta elección es clave para entender por qué sistemas tan eficientes fueron borrados casi sin dejar rastro. Mucho antes de la agricultura organizada, antes de los campos arados y las cercas, los seres humanos dependían de paisajes perennes para sobrevivir. La idea de sembrar una sola especie en enormes extensiones es extremadamente reciente en la línea del tiempo humano. Durante decenas de miles de años, la alimentación provenía de entornos diversos, resistentes y autorregenerativos. Evidencias arqueológicas muestran que comunidades humanas recolectaban, procesaban y almacenaban sus productos mucho antes de que aparecieran los granos anuales como el trigo o el maíz. La clave era la constancia. En lugar de apostar todo a una sola cosecha anual, este sistema ofrecía alimento en distintas épocas del año, reduciendo drásticamente el riesgo de hambrunas. La arqueobotánica moderna explica por qué funcionaba tan bien.
Las plantas perennes desarrollan raíces profundas que acceden a agua y nutrientes fuera del alcance de los cultivos anuales. Esto las hace más resistentes a sequías, heladas tardías y variaciones climáticas extremas. Desde una perspectiva de supervivencia, eso significa estabilidad. No picos temporales de abundancia, sino seguridad sostenida en el tiempo. Además, su procesamiento no requería tecnología compleja. Las raíces podían transformarse en harina rica en almidón mediante técnicas simples, transmitidas de generación en generación. Era un alimento fácil de secar, almacenar y transportar, algo esencial para sociedades con alta movilidad. El impacto nutricional era enorme. Dietas basadas únicamente en la caza son energéticamente inestables. La incorporación de fuentes vegetales densas en carbohidratos aporta previsibilidad calórica, especialmente crucial para mujeres embarazadas, niños y ancianos. Sistemas que combinaban caza, recolección y plantas perennes ofrecían una ventaja evolutiva clara. Con el tiempo, las comunidades comenzaron a manejar ligeramente el entorno para favorecer estas plantas. No era agricultura intensiva, sino manejo consciente, limpieza selectiva, protección frente a herbívoros y estímulo de la regeneración natural. Ese enfoque aumentaba la productividad sin romper el equilibrio del ecosistema. Este punto es fundamental. El sistema no exigía dominar por completo el paisaje. Funcionaba integrado al bosque, preservando biodiversidad y fertilidad del suelo. A diferencia de los monocultivos anuales, que agotan nutrientes y requieren correcciones constantes, los sistemas perennes acumulan materia orgánica con los años, fortaleciendo la base productiva. Cuando observamos la historia profunda de la humanidad, surge una inevitable pregunta. Si este sistema funcionó durante 30.000 años sin colapsar el entorno, ¿por qué fue abandonado tan rápido? La respuesta no está en la eficiencia alimentaria, sino en el control. La agricultura anual permitió delimitar tierras, concentrar excedentes y centralizar poder. Los granos anuales eran más fáciles de almacenar, grabar y controlar políticamente. Los sistemas perennes ofrecían alimento, pero no obediencia estructural. Esa diferencia moldeó civilizaciones enteras. A partir de ahí, la historia deja de ser solo botánica y se vuelve social, económica y política. Lo que elegimos cultivar define no solo lo que comemos, sino cómo nos organizamos. Y esta planta, tan eficiente como invisible, representaba un modelo de abundancia que no encajaba en estructuras centralizadas. La transición hacia cultivos anuales no sucedió porque fueran biológicamente superiores, sino porque eran más fáciles de administrar y controlar. Plantar, cosechar y replantar cada año crea un ciclo predecible, medible y profundamente dependiente. De semillas, de herramientas, de fertilizante artificial. Las plantas perennes no operan así. Construyen suelo lentamente y devuelven cosechas sin exigir reinicios constantes. Para los ecosistemas, esto es una ventaja. Para economías basadas en producción anual, es un problema. Con la expansión de la agricultura intensiva, enormes áreas fueron convertidas en campos arados. La labranza profunda destruye la estructura del suelo, libera carbono almacenado y acelera la erosión. Estudios actuales muestran que la agricultura convencional pierde suelo fértil a una velocidad muy superior a su capacidad natural de regeneración. Al reemplazar sistemas perennes por cultivos anuales, creamos un círculo vicioso, altos volúmenes a corto plazo, pero degradación de la base productiva. Suelos empobrecidos exigen fertilizantes, los fertilizantes alteran la microbiología, las plagas aumentan, se aplican más químicos, el sistema solo se mantiene mediante intervención constante. En contraste, los sistemas perennes funcionan como infraestructura viva. Sus raíces estabilizan el suelo, mejoran la infiltración de agua y alimentan redes microbianas complejas. Investigaciones en agroecología muestran que estos sistemas retienen más carbono, requieren menos riego y resisten mejor eventos climáticos extremos. El dato más incómodo es que esta planta, catalogada como problema, ofrece productividad comparable o superior sin provocar esa destrucción. Produce alimento de forma continua, elimina la necesidad de replantación anual y reduce costos ambientales que casi nunca aparecen en los balances económicos.
Pero estos beneficios no se reflejan en informes trimestrales, se acumulan a lo largo de décadas, y los sistemas obsesionados con retornos rápidos rara vez valoran procesos lentos, incluso cuando son más eficientes a largo plazo. Las consecuencias de esta sustitución van mucho más allá del campo. La agricultura anual moldeó dietas, economías y políticas, concentrando la producción en pocas especies globales. Hoy, la mayoría de las calorías humanas provienen de un número sorprendentemente reducido de plantas. Esa homogeneización aumenta el riesgo sistémico. Cuando una plaga, enfermedad o evento climático afecta a uno de estos cultivos dominantes, el impacto es global. Los sistemas perennes y diversos distribuyen el riesgo. No eliminan fallas, pero evitan colapsos totales. Mientras invertimos miles de millones en tecnologías para mitigar problemas creados por la agricultura anual, las soluciones basadas en plantas perennes siguen siendo tratadas como curiosidades marginales. No porque no funcionen, sino porque no encajan en la lógica de reemplazo constante. Aquí está el núcleo de la historia. No se trata de una simple preferencia agrícola, sino de una estructura que recompensa la escasez fabricada y penaliza la abundancia regenerativa. Entender esto explica por qué una planta capaz de producir más alimento que el maíz terminó siendo llamada problema. El momento clave no fue cuando dejó de ser útil, sino cuando fue etiquetada. La palabra maleza no describe una característica biológica, sino un conflicto de intereses. Una planta se vuelve maleza cuando crece donde el sistema no la quiere. Con la consolidación de la agricultura anual, cualquier especie que compitiera con cultivos comerciales pasó a verse como amenaza. No importaba si alimentaba personas, regeneraba suelos o sostenía ecosistemas. Si interfería con la uniformidad del campo arado, debía desaparecer. Las políticas agrícolas del siglo XX reforzaron esta lógica. Subsidios favorecieron pocas culturas, mientras los sistemas perennes quedaron fuera de las estadísticas. Lo que no se medía, no existía. Lo que no existía, no recibía apoyo, y lo que no recibía apoyo, terminaba desapareciendo. La clasificación como maleza justificó herbicidas, limpieza química y erradicación sistemática. En muchos casos, los agricultores eran recompensados por eliminar plantas que antes formaban parte del sistema productivo. No fue una conspiración, sino una alineación de incentivos. Con el tiempo, la diversidad se perdió no por prohibición explícita, sino por abandono forzado. Los datos muestran que a medida que aumentó el uso de herbicidas, esta planta desapareció de los campos, mientras crecía la dependencia de insumos externos. Eliminamos una fuente de alimento regenerativa para proteger cultivos frágiles. El lenguaje fue clave. Llamar algo problema cambia la percepción colectiva. Lo que antes era recurso se convirtió en obstáculo. Ese cambio semántico hizo que decisiones irracionales parecieran lógicas. Este patrón se repite una y otra vez. Siempre que una solución reduce dependencia, tiende a ser marginada. Los sistemas que funcionan sin compras recurrentes no generan flujos de lucro previsibles, y lo que no genera lucro constante rara vez se promueve. Esta planta no fue olvidada por ignorancia, sino eliminada por incompatibilidad. No encajaba en políticas diseñadas para producción anual ni en economías basadas en insumos constantes. Al llamar problema a la solución, el sistema se protegió a sí mismo. Hoy los resultados son evidentes: suelos frágiles, menor diversidad y mayor dependencia. Todo mientras una infraestructura viva, capaz de producir más alimento que el maíz, fue pulverizada y empujada a las márgenes. Actualmente, las consecuencias de esa elección son imposibles de ignorar. Suelos degradados, dependencia extrema de fertilizantes y cadenas de suministro largas vuelven el sistema vulnerable a crisis climáticas, energéticas y políticas. Grandes volúmenes no garantizan estabilidad. En este contexto, científicos y agricultores vuelven la mirada hacia sistemas perennes, no por nostalgia, sino por pragmatismo. Plantas que producen continuamente, regeneran el suelo y reducen intervención se vuelven estratégicas. Lo que antes se trataba como problema empieza a reconocerse como infraestructura olvidada.
Investigaciones en agroecología muestran mejoras claras en estabilidad productiva, menor necesidad de riego y mayor resistencia a plagas sin químicos intensivos. Estos beneficios no aparecen de inmediato, se construyen con el tiempo. Y esta planta, capaz de producir más alimento que el maíz, encaja perfectamente en ese enfoque. No compite, estabiliza, pero aceptar eso exige un cambio profundo de mentalidad. Exige dejar de medir eficiencia solo en cosechas anuales. Esta historia no trata de una planta olvidada por casualidad. Trata de un sistema que eligió ignorar todo lo que no podía ser controlado, estandarizado y explotado en ciclos cortos. Esta planta no desapareció porque fallara, desapareció porque funcionaba demasiado bien fuera de la lógica dominante. Representaba una abundancia que no podía ser administrada. No la olvidamos, la borramos. Y hoy, mientras enfrentamos crisis alimentarias, climáticas y energéticas al mismo tiempo, esa decisión empieza a cobrar su precio. La solución sigue ahí, creciendo silenciosamente donde no fue erradicada. No necesita ser reinventada, necesita ser reconocida. Si este tipo de conocimiento te hizo replantear cómo funciona realmente nuestro sistema alimentario, suscríbete ahora al canal Secretos del Cultivo y acompáñanos para seguir revelando verdades que casi nadie se atreve a contar.